buenos días a todos. Muy bien, pues vamos a orar, vamos a pedir a Dios que guíe este tiempo. Gracias, Padre hermoso, por este día que tú nos das, Padre, para poder estar aquí esta mañana, para escuchar tu voz, Señor. Te pedimos que abres tú a nuestro corazón, Dios. Gracias, Señor, por este lugar donde nos da la oportunidad de poder compartir tu palabra. Y también te damos gracias por este medio del Zoom, Dios, que también nos da la oportunidad de que la gente que no puede asistir pueda escuchar tu voz, Señor. Te pedimos que tú guíes este tiempo y todo te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, pues esta mañana quiero compartirles una carta, una carta que realmente se me hace una de las cartas que más aliento tiene, porque es una carta que realmente escribió Pablo. Si vemos la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta de que muchas de las cartas que están escritas en el Nuevo Testamento fueron escritas por Pablo. Y nos damos cuenta de que son cartas muy alentadoras, son cartas que realmente hablan a nuestro corazón. Hay mucha doctrina en esta carta, hay mucha enseñanza. Y lo más hermoso es que la enseñanza es práctica, es decir, a veces podemos pensar que nos podemos estar conflictuando o estar tratando de investigar de qué se trató el asunto, pero las cartas de Pablo realmente fueron prácticas, fueron fáciles de enseñar, realmente nos revela algo importante, nos revela el corazón de Pablo, nos revela realmente quién es Pablo, cómo empezó Pablo, porque Pablo realmente era un hombre duro al principio, de un carácter muy fuerte, ¿sí? Y vemos cómo Dios estuvo trabajando en él, en su corazón. Y vemos cómo al final de sus cartas, vemos cómo siempre hablaba con mucho cariño. Así que muchas personas piensan que el ser espiritual es no tener emociones. No, las emociones Dios no las da. Y claro que no, no necesitamos, Dios es el que lo pone en el corazón. Y vemos realmente el corazón de Pablo en estas cartas. Así que esta es una carta que para mi gusto es una carta llena de ternura, que sí realmente nos habla mucho de su amor, nos llena mucho de consejos prácticos y claro que creo que estamos viviendo algo parecido a lo que en ese momento Pablo estaba viviendo, que claro, esa carta fue escrita en una cárcel, no creas que Pablo estaba fuera de la cárcel, estaba dentro de una cárcel, pero creo que una de las iglesias más fieles a Pablo fue la de Filipos, así que por eso se llama la carta a los filipenses. ¿Y por qué fieles? Realmente era una iglesia pequeña, ¿sí? No tenía nada que ver con la iglesia de los Corintios, no tenía nada que ver con la iglesia de Gálatas o Éfeso, sino que era una iglesia pequeña, pero era una iglesia fiel. Si hay alguien que realmente apropiaba todo lo que Pablo enseñaba, era esta iglesia. Así que, de una forma concreta, esta carta nos enseña cómo realmente Dios te puede bendecir. Esa es la manera en que Dios, y Pablo quería hacerle ver a los Filipos la manera en que Dios los quiere bendecir. No, y no nomás eso, sino que hagas de la palabra una porción de tu vida. Que si la Biblia es realmente un instrumento que Dios nos dejó, una guía que Dios nos dejó, y lo que Dios quiere es que la apropiemos. Así que quiero que abran sus Biblias en la carta de Filipenses. Así que vamos a verla. Es donde vamos a verlo. Me voy a ir a dos libros, la del libro de los Hechos y la del libro de los Filipenses. Pero para poder entender un poquito más lo que vamos a ver de la carta, no piensen que vamos a desarrollar la carta hoy todo este día. No, lo vamos a estar dividiendo en series, ¿no? Y vamos a empezar primero por algunos versículos, pero para poder entender la carta, vamos a leer desde el versículo 1, vamos a leer del 1 al 11. ¿Lo quieres leer, Liz, por favor? Filipenses 1, del 1 al 11, por favor. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre que hago mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque
porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesús. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Así es. Ahora vamos a leer el libro de Hechos, pero no vamos a leer el libro de Hechos, sino vámonos al libro de Hechos. Pueden quedarse en el capítulo 16 del libro de Hechos, ¿sí? Porque voy a dar una introducción realmente a lo que es la carta, ¿sí? Y en este capítulo de los Hechos, recordemos que ¿quién escribe Hechos? Uno de los que lo escribe es Lucas. Recordemos que Lucas era, Pablo decía que era el médico amado, que si realmente, si hay alguien que estuvo todos sus viajes misioneros de Pablo, fue Lucas. Lucas, recordemos que era griego, ¿sí? No era judío, pero tenía un conocimiento, ahora sí que tenía bastante conocimiento de la palabra de Dios, y por esa razón Lucas escribe el Evangelio de Lucas. Pero vamos a ver que en este capítulo de los Hechos, Lucas, que es el escritor del libro, nos narra este pequeño grupo de mensajeros. ¿Mensajeros de quién? Este grupo que realmente fue a Filipos, que fue a Filipenses, que en ese momento fueron a compartir la palabra. Y en este evento es uno de los eventos cruciales dentro del desarrollo del plan de Dios. ¿Para qué? Para la redención del hombre. ¿Por qué razón? Estos 4 hombres que estaban llegando a esta ciudad de Filipos, porque eran 4 varones, aquellos hombres que todos realmente la Biblia dice que están trastornando el mundo entero, ¿sí? Ahora sí que la predicación de Cristo estaba yendo por todos lados y estaban trastornando completamente el mundo entero. Así que, eso lo habla el capítulo 17 de Hechos. Pero la pregunta es, ¿quiénes eran estas personas que estaban llegando a la ciudad de Filipos? ¿Quiénes eran estos jóvenes? Dicen, eran Silas, que era un joven, luego un muchacho, era un jovencito, creo que Timoteo tendría como 20 años, no creo que tuviera más, pero era un muchacho llamado Timoteo, también era Lucas, el mismo escritor, ¿sí? Y por supuesto, el apóstol Pablo. Es decir, ellos llegaron a Filipos, a Filipenses, realmente a predicar el Evangelio. 20 años, quiero que sepas, 20 años pasaron después de la crucifixión de Jesucristo. Así que realmente, ¿qué hizo Jesús? Jesús siempre le dijo a sus discípulos, id y hacer discípulos. Ese era el objetivo, ¿no? Que fueran y predicaran la palabra de Dios para salvación. ¿En el nombre de quién? En el nombre de Jesucristo. Así que ellos empezaron a ir a todo el mundo. Vemos tanto la muerte, la crucifixión como la resurrección de Jesucristo y pasaron 20 años. Dices tú, wow, que si uno pensaría que habían pasado poco tiempo, no, ya habían pasado 20 años. Y en esa nueva vida maravillosa, porque Dios tuvo que trabajar mucho en el apóstol Pablo, para que el apóstol Pablo hubiera podido escribir todas esas cartas y pudiera ir como misionero a todos esos lugares, Dios tuvo que haberlo preparado durante 14 años. Uno pensaría que luego, no, es que Dios te prepara realmente para ir a compartir y predicar el Evangelio. ¿Qué hizo Dios? Preparó a Pablo. Así que realmente, así que cada persona que le abre la puerta de su corazón a Cristo, ¿qué hace Dios? Te empieza a preparar. ¿Por qué razón? Porque hay un proyecto que Dios ya había trazado o que trazó de antemano, ¿no? No es necesario pensar que, se convirtió fulano y ahora ¿qué proyecto le vamos a dar? No, ya está trazado tu proyecto desde antes de la eternidad. Simplemente está trazado para las personas que están creyendo y que quieren tomar ese reto. Así que cada uno tiene que entregar su voluntad, porque esa es la manera que nos entregamos delante de Él, y permitir que Él haga lo suyo y no nosotros. Así que tenemos que confiar en esa promesa. Dios, cuando lo oramos y le pedimos a Dios, Señor, haz tu voluntad, verdaderamente le estás pidiendo que haga su voluntad. Si se lo estás pidiendo, Dios lo va a hacer. Así que esto para ellos fue un mandato. ¿Por qué razón? Porque ellos oraban para que Dios los guiara a dónde tenían que ir a compartir la palabra de Dios. Ellos oraban y en ese momento el Espíritu era el que los guiaba. Y vamos a estos hombres realmente salían a predicar el Evangelio, realmente a predicar lo que habían visto hace 20 años, lo que había sucedido hace 20 años. Fíjate qué increíble. Eso que estos jóvenes estaban predicando la palabra de Dios que había sucedido hace 20 años, ya tenemos 2000 años de ese suceso y seguimos compartiendo la palabra de Dios. Seguimos predicando el Evangelio.
Así que en ese momento era una mañana tranquila. Y podemos pensar que era un día de reposo, que sí, como un día de reposo, sí, un día que realmente se le dedicaba realmente a Dios. Recordemos que en los judíos estaba lo que le llaman el Sabbat, que viene siendo el sábado. Para ellos el primer día de la semana es domingo, pero su día de reposo era sábado. Así que este pequeño y discreto grupito, ¿verdad?, de mensajeros que se acercaba a Filipos, ¿sí?, empezaron realmente a empezar a compartir la palabra. Que si entre ellos mismos, ¿sí?, empezaron a compartir. Ahora sí que un judío convertido, como quien dice, Pablo, ¿no?, y sus tres cuates. Realmente, esos jóvenes que de alguna manera decían, yo también quiero. Y en este momento realmente fue algo especial, fue muy especial. ¿Por qué? Porque es la primera vez donde el Evangelio pisa, ahora sí que sus pies en el continente europeo. ¿O antes no? No. Es la primera vez que en el continente europeo se pronuncia el Evangelio. Imagínate qué impresionante. Recordemos que los judíos siempre que de alguna manera se habían convertido y que seguían predicando el Evangelio dentro de Jerusalén y en Israel, Dios les decía, jóvenes, ya no hay nada que hacer aquí, vámonos. ¿Por qué razón? Porque realmente hubo quienes sí creyeron y hubo quienes no creyeron. Así pasa con Dios, que si Dios te lleva a lugares para poder compartir la palabra de Dios, ¿correcto? Va a haber gente que va a creer y le damos gracias a Dios y le damos gloria a Dios. Hay gente que ya no va a querer, ni tampoco, ni va a querer, ni va a creer. Entonces, en ese momento, recordemos que Dios es un Dios dinámico, no es un Dios estático. Dios es un Dios dinámico, te va a estar moviendo. Te puede mover de trabajo, te puede mover de ciudad, te puede mover de escuela, te puede estar moviendo. ¿Por qué razón? Porque lo que más busca es que la gente escuche el Evangelio. Así que es la primera vez que en el continente europeo se estaba predicando el Evangelio de Dios. Y en este momento, en la historia de la humanidad, fue algo maravilloso. Maravilloso en que el Evangelio, el mensaje de Dios y el mensaje de la Biblia pone un pie en el continente europeo. Decías, wow, imagínate llevar a estos jóvenes, porque además eran jóvenes, ¿sí?, preparados por Dios, ¿sí?, para poder predicar el Evangelio. Dios planeando que el mensaje de salvación fuera compartido ¿a quiénes? A todo el mundo. No nomás era para los judíos. A veces los judíos pensaban que era nada más para ellos. No, era para todo el mundo. Y Dios escoge esta ciudad de Filipos, una ciudad muy especial. Así que Filipos era una ciudad real, aunque no lo creas. Y cuando nosotros leemos la Biblia, se nos olvida que estamos leyendo historia. También Dios nos hace ver la historia en la palabra de Dios y estamos también leyendo geografía. Tal vez a alguien no le haya gustado la historia. Te quiero decirte una cosa, a mí no me gustaba la historia, ¿sí? Pero yo he aprendido la historia a través de la palabra de Dios, ¿sí? Y hay gente que le gusta tal vez mucho la geografía. Así que este lugar era muy especial en esa época. Además, si leemos el capítulo 16 de Hechos, no lo vamos a leer completos, tranquilos. Nada más, quiero que se pongan en el libro de Hechos, capítulo 16, se van a dar cuenta que este capítulo es muy emocionante, porque ese capítulo 16 de Hechos, con el libro de Filipos, está agarrado de la mano. Es como si estuvieran uniéndose. Así que este grupo se topa con quienes, se topa con algunas mujeres, ¿no? Unas mujeres que estaban ahí realmente en ese día de descanso. Y vamos a leer en el libro de Hechos, el capítulo 16, vamos a leer del versículo 13 al 15. Bris, ¿lo quieres leer? Hechos 16, del 13 al 15, por favor. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba Oyendo. y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha. No, ahorita nada más, era hasta el 10, era ahora sí que hasta el
ahora sí que hasta el 15, ¿no? Vamos a ver esta parte. Fíjate qué increíble. Mucha gente los domingos, ¿qué hace? Supuestamente va a un lugar a querer escuchar la voz de Dios. No necesariamente tienes que ir a un lugar religioso. Puedes salir a cualquier lugar, ¿sí? Y esta mujer, Dios nos muestra claramente que era una mujer temerosa de Dios. Una mujer que realmente tenía temor de Dios, creía que tenía una relación con Dios, ¿sí? Pero recuerda que nosotros teníamos, antes de conocer a Cristo, teníamos una relación con Dios religiosamente hablando. Ahora sí que era algo que nos enseñaron, ¿no? Que teníamos que ir a un lugar, supuestamente, para ir a escuchar la voz de Dios. Mira, la voz de Dios la puedes escuchar en cualquier lugar. Entonces, imagínate estos jóvenes que estaban compartiendo la palabra, esta mujer de repente los empieza a escuchar. ¿Qué hace Dios? Dios preparó el corazón de esta mujer para que escuchara ese día el mensaje de la salvación. Dices, wow, ¿por qué razón? Porque Dios conoce tu corazón. Es decir, cuando tú le entregaste tu vida a Cristo, recuerda que en ese momento tu corazón ya estaba preparado para escuchar el mensaje de la salvación. Porque Dios conoce tu corazón. Y no nomás eso, sino sabe perfectamente qué temor, el temor, un temor reverente, ¿correcto? No es un temor de que Dios nos vaya a hacer absoluta algo, no, es un temor reverente a Él, sabiendo que Él nos creó. Así que fíjate cómo Dios abrió su corazón al mensaje. Y eso es lo que hace Dios. Cuando uno empieza a escuchar el mensaje de la palabra, en ese momento lo primero que hace Dios es abrir tu corazón. Y en ese momento entendía su necesidad. Fíjate, ella creía que tenía una relación con Dios, pero se da cuenta de que hay una necesidad todavía más profunda espiritualmente en ella, ¿sí? Y cuando escucha hablar a Pablo y a este grupo de jóvenes, ¿sí? En ese momento dijo, a ver, quiero entender lo que ustedes me están platicando, ¿sí? Y esa es la manera en que Dios empieza a exponer su palabra. Es la manera en que tú le empiezas a presentar a la gente el amor de Cristo, la esperanza que hay, ¿sí? Y nos damos cuenta de que esta mujer en ese momento creyó. Fíjate, ella no tuvo que decirle a Pablo, oye, qué padre predicaste, qué padre nos compartiste, ¿no? Ahí nos vemos luego. No, sino en ese momento, fíjate cómo la Biblia nos hace ver claramente que esta mujer en ese momento dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salva? ¿No? Pablo le dijo, tienes que creer en Jesucristo. Tienes que creer que Él fue el que pagó en la cruz, ¿sí? Y que el único que puede limpiar la mancha de tu pecado es la sangre que fue derramada. Y tienes que creer que Él resucitó, como quien dice, hay vida eterna. Hay vida, así que después de la muerte hay una vida eterna. ¿Crees en eso? Y Lidia dijo, sí, yo creo en eso. Yo creo en eso. Y en ese momento, ella le pide perdón a Dios. Y en ese momento, esta mujer le entrega su vida a Cristo. Así que esta mujer se va a acostar siendo una persona diferente. Fíjate, amaneció buscando a Dios. Pero cuando ella se va a acostar una mujer completamente nueva, diferente. Como dice la Biblia, que es un nacer de nuevo. Como dice la palabra de Dios, es una nueva criatura. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que busca Dios? Que seamos unas nuevas criaturas. Esto es lo que significa ser un cristiano, quiero que lo sepas. No es el simple hecho de decir, ya escuché hablar de Jesucristo y por el hecho de escuchar hablar de Jesucristo, soy una persona cristiana. No, no es de esa manera. Esta señora era una mujer religiosa, quiero que lo sepas. Era muy religiosa, interesada en Dios, abocada en las oraciones. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que ella iba a orar. ¿Sí? Y cuando despertó ese día, quiero decirte que ella no conocía a Jesucristo. No lo conocía. Había escuchado de un suceso que se había dado en Jerusalén, de la muerte, ¿sí? De Jesucristo. Pero nada más. ¿Cuántas personas han escuchado el nombre de Jesucristo? Muchas. Pero estás hablando religiosamente hablando. Así que cuando ella se fue a dormir, ella era una fervorosa seguidora de Cristo. Ella, y no nomás ella, sino toda su casa. ¿Por qué? Porque en ese momento, cuando ella creyó, lo primero que le dijo a Pablo y a sus cuates, ¿no? A los jóvenes, oigan, quiero que vengan a mi casa.
Quiero decirte que en esos tiempos lo que se hacía era predicar en las casas, no en un lugar. No había un lugar especial, ¿no? No, iban a las casas a compartirle. Cuando una familia creía, Dios hacía cosas maravillosas en ese hogar. Y claro que en ese momento la gente que estaba a su alrededor empieza a creer. Así que esta que fue la oración, ¿sí? Porque fue una oración de congregación, ¿por qué? Porque se congregaron en ese lugar, siempre lo ha sido. Ha habido lugares donde nos hemos estado congregando para poder compartir la palabra de Dios, ¿sí? Aquí entra gente siendo de una forma y si crees, vas a salir de otra forma, completamente. Porque vas a decir, como dice la Biblia, vas a salir siendo una nueva criatura, ¿sí? Vas a realmente a reunirte como lo hizo Lidia, a reconocer y a conocer verdaderamente a qué vino Jesucristo. Así que ella fue una persona transformada por Jesús, ¿sí? Y eso nos lo cuenta en el capítulo 16 de Hechos. Eso te lo dejo de tarea, para que lo leas, para que te des cuenta de qué maravilloso capítulo, que empieza a predicar en toda la ciudad. Y claro, como todo, siempre hay retos. Siempre hay retos para poder compartir la palabra de Dios. Y vemos que por predicar el evangelio, fíjate qué increíble, fueron llevados a la cárcel, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque en ese lugar no les agradaba, ¿sí? Escuchar a estos jóvenes que predicaban la verdad. ¿Sabes qué pasa en los países que no les agrada cuando les compartes de Cristo? O los meten a la cárcel o los matan. Y claro que en este país tal vez no te metan a la cárcel, tal vez no te maten, pero ¿sabes una cosa? La gente ya no te quiere escuchar. ¿Por qué razón? Porque ellos traen una doctrina equivocada, una enseñanza que fue transmitida por heredad. ¿Por qué? Porque lo heredaste. Tú heredaste una religión. Pero recordemos que Dios no vino a formar ninguna religión, sino vino a tener una relación personal con cada uno de nosotros. Así que en Hechos 16:25 dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Fíjate, cómo Dios, aún así, estos personajes estando dentro de la cárcel, tú dirías, oye, ¿cómo es posible que estén cantando o orando si estaban en la cárcel? ¿No? ¿Cómo es posible que tengan esa actitud? ¿No? Deberían de estar enojados o molestos, ¿no? O resentidos o diciéndole de Dios, reclamándole a Dios, y Dios, ¿y ahora por qué me pones en este lugar? ¿No? No, la actitud de ellos fue completamente diferente. Dice el pasaje que ellos se pusieron a cantar. Ellos hicieron y pusieron a orar. Y en ese momento dice que hubo un tremendo terremoto, quiero que lo sepas. Un gran terremoto, en el cual quiero decirte que el carcelero, cuando ve el terremoto y ve que se abren las celdas, ¿sí? El mismo carcelero pensaba que los que estaban dentro habían huido. Y en ese momento Pablo le grita y le dice, no te hagas ningún mal, ¿sí? Nadie ha huido, todos estamos aquí, ¿sí? Entonces imagínate qué impactante ahora fue para el carcelero. Es decir, en ese momento el carcelero dice la palabra de Dios que tuvo temor, ¿sí? Vamos a leer el Hechos 16, 26 al 30. ¿Lo quieres leer, Liz, por favor? Hechos 16, 26 al 30. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Fíjate qué impresionante. Fíjate lo único que les dijo este carcelero, ¿no? A mí realmente esto de la manera en que el carcelero, ¿sí? Le dice a Pablo al ver el suceso, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Oye, así que dígame qué tengo que hacer, ¿sí? El carcelero sabía perfectamente que estos jóvenes estaban en la cárcel por predicar el evangelio, por predicar a Jesucristo. Y de todas las preguntas que la gente te puede hacer en la calle, esta es la más importante. Cuando tú la preguntas a la persona y la situación delante de Dios,
Oye, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para entregarle mi vida a Cristo? ¿Qué tengo que hacer para poder ir al cielo? Porque la pregunta es, ¿hay un cielo? Claro que hay un cielo. ¿Te has preguntado qué tienes que hacer para ir al cielo? El carcelero dijo, ¿qué tengo que hacer? Quiero ser salvo. No quiero ser condenado. ¿Tú qué dirías si te preguntaran eso? No sé cuántos años tengas de vida, no lo sé, ¿sí? Pero la pregunta es, siempre hay una respuesta. Pero Jesús siempre le dijo a los apóstoles, yo sé cuándo voy a morir. Jesús sabía perfectamente cuándo iba a morir. Y en cambio le dijo a los apóstoles, sus discípulos, su tiempo está presto. Yo sí sé, pero ustedes no saben. Y la realidad es que nosotros no sabemos cuándo vamos a morir. No lo sabemos. De seguro en tu familia, en tu amistad, has escuchado personajes en el cual dices, oye, es que tenía 50 años, no puede ser que le haya dado un infarto, ¿no? O un joven, ¿no? Que haya padecido y se haya muerto, o X o Z. Si tú te pones a abrir el periódico, te vas a dar cuenta de que mueren niños, adolescentes, adultos y ancianos. Nosotros no sabemos cuándo vamos a morir. Así que, ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Te has preguntado? Nos damos cuenta del trabajo de Dios en el corazón de las personas. Hacernos entender que este lugar en el cual estamos no es nuestra residencia. La Biblia dice que somos extranjeros en esta tierra. Así que estamos de paso. Estamos de paso. Y un día vamos a ir al lugar donde realmente tú escojas ir. No donde Dios pienses que te va a mandar a ir. Recordemos que hay un cielo, pero también hay un infierno. La decisión para tomar esa decisión tan importante se toma en vida, no en muerte. Eso es lo que hizo Silas. Eso es lo que hizo el carcelero. ¿Qué tengo que hacer? No esperar a morir para ver qué tengo que hacer. Así que aquí nos damos cuenta del trabajo de Dios en el corazón de una persona. Tú tienes que entender eso. Esta no es tu residencia. Este no es tu domicilio. Todos vamos a partir. Es un breve tiempo en la tierra, ¿sí? Pero ese tiempo Dios nos los está dando para decidir. Tú tienes que decidir. Dios no forza absolutamente a nadie. Tú tienes que tomar la decisión. Y nuestro tiempo es como un reloj de arena. ¿Por qué razón? Va avanzando, va avanzando. Y nos damos cuenta de que los años pasan. Y se nos está acabando el tiempo para encontrar la respuesta. Así que este carcelero deja que Pablo le explique. Explícame. Yo quiero entender, yo quiero que tú me expliques lo que tú estás predicando, explícamelo. ¿Cuántas personas necesitan que les expliques? Eso es importante. Necesitas explicarles lo que dice la palabra de Dios y la manera de poder tener una relación con Dios. Que Cristo tiene que ser aceptado en tu vida. ¿Para qué? Para poderte salvar. Reconoce que Jesucristo pagó en la cruz. ¿Por qué? Por todos tus pecados. Tenemos que reconocerlo. Eso es lo que Pablo le estaba diciendo a estos, tanto a este carcelero como a la misma mujer. ¿Sí? Tienes que reconocer que somos pecadores y que nuestro pecado nos ha separado de Dios. Así que el carcelero se convierte, pero no nomás él. Fíjate lo que dice el Hechos 16, 31 y 32, Liz, por favor. Ellos dijeron, crees en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Claro, ¿por qué tú y tu casa? No por el hecho de que tú le hayas entregado tu vida a Cristo, significa que también tu familia sea cristiana. No, no es un dos por mí y todos mis compañeros, ¿no? No, espérame. Cada quien tiene que tomar la decisión. ¿Qué hizo el carcelero? En el momento en que él se rindió, lo primero que hizo fue llevarlo a su casa. Oigan, quiero que escuchen a este hombre para que se den cuenta de cómo está su relación con Dios. Cuando Dios dice tú y tu casa, es que Dios está realmente moviendo el corazón de la gente que habita dentro de tu hogar para que también crea. Oye, ¿van a tener que tomar su decisión? Sí.
¿Hoy se convertirán todos? No. La Biblia dice claramente que no. Dice, en una casa de 5 estarán 2 contra 3 o 3 contra 2. 2 creyendo, 3 no creyendo. Pero ¿cuál es el testimonio que tú estás dando para que realmente las personas que habitan en tu casa verdaderamente crean como tú creíste? Así vemos cómo esa supuesta libertad, ¿sí? Y vemos cómo en ese momento, en ese lugar, se convirtieron. No nomás, fíjate todo lo que tuvo que hacer Dios para que se convirtiera Lidia y toda su familia. Y no nomás Lidia, sino también el carcelero. Oye, ¿Dios se equivocó? No. Dios los metió a la cárcel porque sabía que en la cárcel había gente que iba a escuchar el evangelio. Había gente que estaba preparado su corazón para poder creer. Y por esa razón, Dios los metió a la cárcel. Y en ese momento dices, wow, es que te voy a decir una cosa, el gozo de la salvación es algo que no se puede expresar. Cuando yo llevo a alguien a que le entregue su vida a Cristo, no puedo expresar el gozo que hay dentro de mi corazón. Es difícil expresarlo, pero es un gozo que la verdad solamente Dios es el único que lo pone. Imagínate el gozo que debe haber sentido Pablo y estos jóvenes que estaban empezando, ¿no? Que estaban viendo realmente la fe de Pablo, ¿no? Y en ese momento vieron el gozo de que esta mujer y su familia y el carcelero y su familia se convirtieron. Así, quiero decirte una cosa, así empezó la iglesia de Filipos. Fíjate qué impresionante. Así empezó. No necesitas hacer grandes cosas para poder empezar a predicar el evangelio. Yo recuerdo que cuando yo empecé a predicar el evangelio, primero fui a Veracruz. Y fui a Veracruz por una sola persona, quiero que lo sepas. Y esa persona me decía, oye, nada más por mí, nada más. Yo no necesito más. Y fíjate cómo Dios mueve las cosas, que pone ahora a un pastor en el puerto de Veracruz, ¿sí? Y hay una iglesia maravillosa ahí en ese lugar. ¿Por qué razón? Porque hubo una persona que creyó. ¿Y qué hizo Dios? Dios me mueve. ¿Y qué hace? Me trae a Jalapa. ¿Desde hace cuánto tiempo? Desde hace más de 15 años. Quiero que lo sepas. Yo vine durante casi 14 años a predicar el evangelio aquí a Jalapa una vez al mes. ¿Dónde llegué? A la casa de una familia. Eso es lo que hace Dios. Llegar a un hogar para que el hogar crezca. Para que no nomás crezca, sino que también crea. Así que la iglesia de los filipenses realmente en ese momento empieza a ser congregada por creyentes jóvenes, porque realmente Pablo le da esa responsabilidad a Silas, ¿sí? A Timoteo, ¿no? Porque Pablo seguía viajando, ¿sí? Pero esta es la introducción. No piensen que es el final. Apenas estamos empezando. ¿Y ya soy apenas? Sí, apenas estamos empezando. ¿Ok? Entonces, esa es la introducción. Espero que más o menos hayan entendido para poder entender lo que realmente está escrito en esta carta de Filipos. ¿Sí? Espero que les haya gustado. ¿Sí? Así que alguien pensó que esto era todo el sermón, pero no, todavía no. Todavía no terminamos. Todavía nos falta. Así que, como diría Raúl Vázquez, ¿cómo se llama? De Velasco, ¿no? Aún hay más, ¿no? Entonces, no se preocupen, aún hay más. ¿Sí? Y sí, entonces, fíjate lo hermoso de esta carta. Y es que Pablo mantuvo contacto con estos creyentes y claro que en su tercer viaje misionero, Pablo pasó a saludarlos. ¿Por qué? Porque quería ver cómo iban creciendo, si verdaderamente estaban en esa sana doctrina, ¿sí? Y a estas alturas que estamos estudiando, el apóstol se encontraba ¿en dónde? En una prisión en Roma. Es decir, ya Pablo se puede decir que estaba escribiendo sus últimas cartas, ¿sí? Como la de Filipos, como la de Timoteo, que le escribió a Timoteo, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque sabía perfectamente que su carrera ya estaba terminando. Sabía perfectamente que de Roma, de esa cárcel, ya no iba a salir. Y ahí acabó su vida. Realmente, si nos damos cuenta dónde muere Pablo, muere en Roma, le cortan la cabeza. Oye, ¿por qué razón? Por predicar el evangelio, quiero que lo sepas. Pero realmente Dios había acabado con el trabajo de Pablo. Quiero que lo sepas. Que si Dios tiene un trabajo y Él sabe perfectamente cuándo vas a terminar ese trabajo y cuándo Dios te va a decir, ahora sí, ya no hay nada más que hacer aquí, vámonos. Y esa es la realidad. Así que Pablo está en una prisión en Roma y los filipenses y los creyentes de Filipo
realmente ya había una iglesia, ya había una congregación, ya había un grupo de personas que estaban creyendo realmente a quién, a Epafrodita. Era uno de ellos, y Epafrodita fue como un mensajero, porque pues en ese momento, pues ya te imaginarás, no había WhatsApp, ¿no? No, así que no había no había teléfonos celulares, ¿no? Que le hablaran a Pablo ahí en la cárcel. No había, tenían que ir mensajeros. Y van mensajeros, que era Epafrodita, ¿sí? Y en ese momento le llevan una carta. Los filipenses le escriben una carta a Pablo, ¿sí? Y le dicen, Pablo, te queremos mucho. Sabemos lo que estás pasando y lo que estás viviendo. Pero quiero que sepas, para que tu corazón se alente, que nosotros te queremos mucho y le damos gracias a Dios, ¿sí? Por la oportunidad que tuvimos de haberle entregado nuestra vida a Cristo y poder vivir para Él. Fíjate, fue una iglesia pequeña, porque Pablo aún en la cárcel tenía necesidades, quiero que lo sepas. Quiero que sepas que esa iglesia le mandaba ofrendas a Pablo para que subsistiera, para que pudiera vivir. Dentro de la cárcel, sí, tenía que pagar, ¿sí? Y entonces fíjate qué iglesia tan maravillosa que siempre se preocupó, aunque no estuviera en ese lugar, siempre se preocupó por su pastor, Pablo, que fue la persona que realmente les llevó el evangelio. Así que Pablo les manda a Epafrodita y de regreso Pablo les manda una carta. ¿Y qué les dice en su carta? Yo también los quiero mucho. Claro que yo también los quiero mucho. Y esta carta que Pablo les manda a los Filipos es la carta que tú tienes delante de ti. Esa carta que acabamos de leer, esa es la carta que realmente le escribe Pablo a Filipenses, conocida como la epístola de Pablo a los Filipenses. Y esta carta que vamos a estudiar, ¿sí? Porque es una carta maravillosa. Es una serie, ¿sí? Pero te voy a decir una cosa, es maravillosa esta carta. Y vas a ver cómo esta carta, así como alentó el corazón de los de Filipos, quiero decirte una cosa, es lo mismo que Dios quiere hacer contigo esta mañana. Quiere alentar tu corazón. Quiere que te des cuenta a quién le entregaste tu vida y el amor que Dios tiene para contigo. Así que ahora vamos a leer los dos primeros versículos de la carta de Filipenses. Ahora sí que vámonos al capítulo 1 y vamos a leer los primeros dos. Brenda, ¿los tienes? Que es el versículo 1 y el 2 de Filipenses. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús. Así es. Fíjate, al leer estos dos primeros versículos encontramos el saludo típico de aquella, ahora sí que de aquella época, ¿sí? Se ponía, fíjate qué increíble, en aquella época se ponía en la carta, se ponía el nombre de la persona que estaba dirigiendo la carta, ¿sí? Hoy, no sé a quién se le ocurrió que cuando tú haces una carta, el nombre aparece hasta el final, ¿no? Y a veces empiezas a leer la carta y ya no quieres leer ni el final de la carta, por decirlo así, ¿no? Ni quieres saber ni quién la escribió. Pero anteriormente se escribía de esa manera, ¿ok? Así que se ponía el nombre del que escribía la carta en primer lugar, el nombre de quien recibe, y en ese momento ya hay un pequeño saludo. Fíjate qué hermoso saludo. Salutación de Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Oye, ¿quiénes somos nosotros? Te digo una cosa, somos siervos de Jesucristo. Cuando la gente me dice, oye, que pastor, que no, mira, te digo una cosa, soy un siervo de Jesucristo. Realmente lo que hago es lo mismo que hace Pablo y lo que hizo cada uno de estos jóvenes, servirle a Dios. Así que en esos realmente dos versículos vamos a resumir dos palabras. La primera, siervos. ¿Verdaderamente eres un siervo del Señor? Porque todos tenemos que ser siervos del Señor. Pablo y Timoteo, platíquenos quiénes son, porque es lo que vamos a ver. ¿Quiénes son Pablo y Timoteo? ¿Sí? ¿Quiénes son? Son siervos de Jesucristo. Ellos nunca se pusieron un título. Fíjate, Pablo, la Biblia dice claramente que fue el último de los apóstoles. En ese momento era un gran título, quiero que lo sepas, ¿eh? El ser llamado apóstol en ese momento era un gran título. ¿Por qué razón? Porque ese título nada más lo puso Dios. Y se lo puso a cada uno de los apóstoles. Hoy, tristemente, hay gente que se dice apóstol y la pregunta es, ¿de parte de quién? ¿No? Los títulos los pone Dios, pero claro que al hombre le gusta andar poniéndose títulos que no tienen nada que ver con Dios. La Biblia dice claramente que uno es nuestro Padre, y ese Padre es el que está en los cielos, y es el único que tenemos que adorar.
Y el único maestro es Jesucristo. Él es el único maestro. ¿Y los demás qué somos? Somos siervos de Dios. Así somos siervos de Dios. Nada de rollos, fíjate, nada de proclamaciones con trompetas, ya sabes, a la gente le gusta que la gente le grite y le diga y le aplauda, ¿no? Y le festeje. No, no tienes por qué festejar los grandes logros, porque realmente los logros son gracias a Dios. La gloria es para Él, no es para nosotros. Nosotros somos siervos de Jesucristo. Y esta humildad es característica de Pablo. Cuando tú te pones a estudiar las cartas de Pablo, esa es su gran característica, con humildad. Siempre se presentó con humildad. Y esa característica es la que Dios quiere moldear en ti. ¿A través de quién? A través del Espíritu. Ser humilde. ¿Realmente eres humilde? Fíjate cómo está tu corazón. Cuando le escribe a los Corintios, más adelante, ¿sí? Nos damos cuenta que los Corintios tenían grandes pleitos. Era una iglesia grande, pero te digo una cosa, tristemente acabó muy mal. ¿Sabes por qué? Porque había siempre grupitos, ¿no? Esas iglesias que tienen sus grupitos, yo soy de aquí, ya sabes, ¿no? Y en ese momento nos damos cuenta de que en esa iglesia de Corintio tenían sus grupitos. Oye, ¿quién va a ir a predicar? Ah, pues Pedro. Ah, pues vamos. Si va Pedro, vamos, ¿no? Oye, ¿quién va? Oye, el otro, Pablo. Ah, no, los de Pedro pues ya no quieren ir a escuchar porque prefieren ir los de Pablo a escuchar a Pablo, porque los de Pedro ya no le agradan escuchar a Pablo, ¿no? Y otros decían, no, es que nuestro gallo es Apolos, ¿no? Entonces, fíjate qué impresionante. La gente empezaba a hacer sus grupitos, ¿sí? Y muchas veces decían, oye, ¿quién va a predicar? Para ver si voy. No vaya a ser que si quiero, tengo que ir con alguien que me guste, que me agrade. Oye, la pregunta es, ¿a quién quieres escuchar? ¿Al hombre o a Dios? ¿A quién quieres escuchar? Así que tristemente en esta iglesia, para que no pienses que es la única, ¿no? O no son las únicas, ¿sí? En ese tiempo existía eso. Pero ¿sabes qué es lo más triste? Acabó mal. ¿Sabes por qué razón? Por sus grupitos. Y claro que había un gran conflicto dentro de la iglesia. Cada uno buscaba a su líder con quien identificarse, ¿sí? Escribiéndoles claramente a los apóstoles. Entonces, fíjate qué triste es lo que Pablo está viendo en un lugar donde dejó realmente parte de su vida. Porque cuando venimos a un lugar estamos dejando parte de nuestra vida, ¿sabes? Cuando los misioneros salen a predicar el evangelio, dejan su familia, dejan sus amistades, dejan todo, ¿sabes? Eso es lo que dejan. Y la gente no se da cuenta de eso. ¿Por qué razón? Porque venimos a compartir la palabra de Dios y eso es lo que Pablo hacía. Y eso es lo que los misioneros hacen. Y fíjate lo que dice la carta de 1 Corintios. Vamos a 1 Corintios 3 y vamos a leer del versículo 3 al 5 para que te des cuenta de cómo realmente Pablo los exhorta, porque es una exhortación de la cual Pablo les está haciendo ver a esta iglesia, ¿sí? Y fíjate cómo lo dice. ¿Quién lo tiene? Adelante, Liz. Porque aún sois carnales. Fíjate cómo empieza diciéndole Pablo a ellos. ¿Por qué aún sois carnales? Pues sabiendo. No sois carnales y andáis como hombres, porque habiendo el uno. Porque diciendo. Yo ciertamente soy Pablo, y el otro. Yo soy de Apolos, no sois carnales. ¿Qué, pues, es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Así es. Fíjate qué increíble. Fíjate cómo Pablo tiene que exhortarlos y hacerles ver claramente, oye, estás mal. Tú y yo estamos muy preocupados con el quién. Así estamos. ¿Quién viene? ¿Quién va a estar? ¿Sí? Pero a mí me llama mucho la atención lo que Pablo escribe en esta carta. De veras, ¿qué soy? Decía Pablo. ¿Qué soy? Simplemente soy un siervo de Jesucristo. Eso es lo que somos, ¿sabes? Somos siervos de Jesucristo. Y cada uno de ustedes tiene un ministerio. Cada uno de ustedes tiene un servicio.
de aprender ¿a qué? A ayudarse mutuamente. La oración es muy poderosa, dice la palabra de Dios. ¿Qué tanto oras? O mejor dicho, ¿qué tanto oras por tu congregación? Porque te das cuenta de que la gente ya entra en un estado de confort, ¿sí? ¿Sí? Que aunque la gente que esté conectada aquí de Zoom y que sea de Calapa, pues no le va a gustar, pero qué increíble es que no se quiera ni mover para venir a escuchar la predicación en vivo y a todo color. Prefiero quedarme en mi casa en pijama, porque es lo que seguro que hay algunos que están así, ya le haber puesto alguna lupa aquí al Zoom. No, o tienes tu café al lado o estás desayunando. Perdóname, eso no es escuchar la voz de Dios. Perdóname, no es de esa manera. Hay gente que está aquí que vive en Estados Unidos, ¿no? Lo estoy diciendo a esa gente que venga a predicar, que venga a escuchar la voz de Dios aquí, pero les gustaría tener un lugar para que fueran a escucharla. Hay gente que se conecta de España, ¿sabes? Y hay gente que tiene el evangelio a la vuelta de la esquina de su casa y no se quieren mover. Estás en un estado de confort. Eso no es tener una relación con Dios. Te lo digo honestamente. No es tener una relación con Dios. Hay gente que da su esfuerzo para poder pagar este lugar, para que la gente escuche. Y la gente no quiere escuchar. Así que el siervo de Dios es un siervo de la gente de Dios. Ese es el ministerio de un pastor, ese es el ministerio de servir a Cristo. Tenemos que servirle a la gente. Eso es lo que tenemos que hacer. Por eso Dios nos pone, ¿para qué? Para servirles, que somos siervos del Señor. A veces le digo a la gente, soy un consejero. ¿Por qué razón? Porque lo que voy a hacer es aconsejarte a través de lo que dice la palabra de Dios. Tienes que estar recordando continuamente frente a tu congregación este punto tan importante. Te lo digo honestamente. Porque si no, te voy a decir cómo va a acabar, como la iglesia de Corintios, aunque no seamos muchos. Pero puede acabar como la iglesia de Corintios. Se va a desvanecer. ¿Cuál es la razón? ¿Es estar escuchando música y estar alabando y estar viviendo en emociones? Perdóname, eso no es tener una relación con Dios. Y no está Dios, y no está en contra de las alabanzas. Pero hoy tristemente se alaba más a Dios que lo que se predica. Tienes que darte cuenta de que lo más importante es la salvación. Cuando la Biblia dice claramente que el 50% de la iglesia cristiana, no te estoy hablando de las iglesias, no te estoy hablando de las religiones. La Biblia dice que el 50% de la iglesia cristiana se va a quedar. ¿Se va a quedar? ¿Cuándo? Si Jesucristo viene el día de hoy, sí, porque dice la Biblia que va a regresar. Los que se decían cristianos, pero nunca vivieron como tal, se van a quedar. Y van a vivir el juicio de Dios. Van a vivir la ira de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Oye, ¿va a haber un juicio? Claro que va a haber un juicio. Pero la gente no lo quiere creer. Estés vivo o estés muerto, vas a estar un día delante de Dios. Y va a haber un juicio. Así que estamos llamados ¿a qué? Estamos llamados a servir. Dios es el que produce ese llamado y nosotros servimos a Dios sirviendo a la gente. Porque es una distinción vital. Otra de las palabras es santo, ¿no? Escuchamos mucho hablar de las palabras de santos. Ya saben, las religiones hablan de santos. Es más, no saben ni lo que significa la palabra santo. ¿Sabes qué significa la palabra santo? Apartado para Dios. Cuando tú le entregaste tu vida a Cristo, la Biblia dice que Dios te santifica. Al haberlo reconocido y haber reconocido la sangre que fue derramada en esa cruz para haberte limpiado, la Biblia dice que Dios te santifica. Y en ese momento eres santo delante de los ojos de Dios. Como quien dice, Dios ya te apartó para Él. Oye, ¿de quién eras? De Satanás. Esa es la realidad. Y hoy la gente santifica a todo mundo. El único que te puede santificar es Jesucristo, ¿sabes? Y es a través de su sangre. No hay nada más. Por eso dice a todos los santos en Cristo Jesús. Esa es la manera que muestra la carta. Y te voy a explicar lo que realmente es la palabra santo. La palabra santo es un tipo de cristiano que ha llegado a ser sobresaliente delante de los ojos de Dios.
como quien dice, ha obedecido. Ha sido obediente a los ojos de Dios. Y el Nuevo Testamento, que es el nuevo que realmente que habla de los santos, es un título que Dios le otorga. ¿A quién? Al creyente nada más. Nada más. No lo puede obtener absolutamente nadie más. Santos son todas las personas que han invitado a Cristo en su corazón. Esas son las personas santas. Santos significa separados del pecado y separados para Cristo. Te separaste del pecado y ahora eres de Cristo. Son de Cristo. Por tal razón son santos. Y la clave para ser un santo es el haberle entregado tu vida a Jesucristo. Es haber tomado la decisión de abrirle la puerta de tu corazón. Es la persona que está en Cristo. Son aquellas que han reconocido tu situación delante de Dios. Soy un pecador. Todos somos pecadores. Hay más, la gente piensa que es santa. La gente piensa que es buena. Buena, la Biblia dice que no existe un bueno. No existe una persona buena en este mundo. Todos somos malos delante de los ojos de Dios. No hay bueno ni uno solo, dice la palabra. Y hay gente que se cree buena. Cree que por ser buena va a estar delante de Él. No es cierto. Si hubiera alguien bueno, pues Dios no hubiera sacrificado a Jesucristo. Pero lo tenía que sacrificar. Fíjate lo que dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. ¿De qué muerte estás hablando? Es una muerte espiritual. Ya has aprendido que la cruz del Calvario es lo único que te puede reconciliar con Dios. Estamos muertos espiritualmente hablando. Necesitamos reconciliarnos con Dios a través del Espíritu. No hay otra manera para hacerlo. Cristo pagó tu cuenta y la mía. Ese es lo que Dios hizo en Él. Si Dios no lo perdonó, ¿tú crees que nos va a perdonar a nosotros? ¿Por qué? ¿Por nuestra linda cara? Perdóname. Dios cargó la ira, dice la palabra, cargó toda su ira en su Hijo. Dios lo puso en ese lugar. ¿Qué hicieron estos jóvenes? Le abrieron la puerta de su corazón a Jesucristo. Jesús entró, ¿para qué? Para que sean una nueva criatura. Fueron transformados por Dios. Vemos las cartas de Pablo y te das cuenta de que Pablo fue transformado por Dios. ¿Quién era Pablo? Era un perseguidor de la iglesia, dice la palabra. Es más, perseguía a los cristianos. Él era un hombre religioso, conocía perfectamente la Torá. Estaba dentro del grupo del Sanedrín. Era un ortodoxo. Él realmente peleaba y decía que para él lo que le habían enseñado era lo más importante. Hasta que Dios se tuvo que atravesar en su vida cuando iba hacia Damasco. ¿Qué hizo Dios? Lo tumbó del caballo, dice la palabra de Dios. Y lo dejó ciego 3 días para hacerle ver claramente que vivía en una ceguera espiritual. ¿Sabes qué pasa? Todos vivimos una ceguera espiritual. Estamos ciegos delante de los ojos de Dios. Así que realmente es el único que te puede quitar ese velo. Es el único que te puede ver. Es la única manera para poder ver es entregándole tu vida a Cristo. Pidiéndole perdón. Tú tienes que pedirle perdón. Tú tienes que abrirle la puerta de tu corazón para que Cristo more en ti. Tienes que endosarle tu factura. Tú tienes una factura, tienes que endosársela. Tu vida ya no es tu vida es de Él. Pero si tú quieres seguir con la factura, no te preocupes. Vas a pagar. Quédate con la factura. Vas a pagar. Vas a estar delante de Dios. Y no te vas a poder justificar delante de Él. Pablo le decía a los Corintios en 5:17, decía, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Claro, Dios hace cosas nuevas en un creyente que ha tomado la decisión de creer. Dios no viene a parchar tu vida. No vengo a poner vino nuevo en odres viejos. No vengo a poner en un vestido viejo un remiendo nuevo. ¿Cómo crees? Viene a transformar la vida. Por eso es importante entender que es en Cristo. Eso es lo que Pablo les decía. Es en Cristo. Una persona que dice que está a favor de Cristo no es salva. Hoy estoy a favor de Él, no eres salvo. Una persona que está con Cristo no es salva. ¿Cómo que con Cristo? Una persona que está pro Cristo tampoco no es salva.
Mucha gente ha escuchado hablar de Jesucristo. Para ser salvo tienes que estar en Cristo. Él tiene que estar en tu corazón. Mucha gente cree en Cristo, pero no significa que tengas una relación con Él. La Biblia dice claramente, muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre. Hicimos muchos milagros. En tu nombre. ¿En tu nombre? Dice que se va a voltear y te va a ver y te va a decir, nunca te conocí. No te conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Tampoco dice de modo que si alguno está en la iglesia, por el hecho de estar en una congregación, estar dentro de una iglesia, no significa que eres salvo. Tú puedes estar en la iglesia y ser exactamente la misma persona. Así como entras, sales. Tu vida no cambia. Quizás espiritualmente más activo o religiosamente más pintado, ¿verdad? Porque nos queremos pintar bien. Pero tú en el fondo sabes que eres la misma persona. Porque tú conoces tu corazón. Hay algo que está dentro de ti. ¿Sabes qué es? Un disco duro. Se llama conciencia. En tu conciencia está grabado todo lo que tú has hecho. No te engañes. Y Dios te hace ver claramente cómo estás delante de Él. Si no ha habido un cambio en esencia, porque tiene que haber un cambio en esencia, no puede ser transformado, no puedes decir que ha sido transformado por Dios. Por lo cual, puedes estar en un restaurante, fíjate, puedes estar en un restaurante y morirte de hambre y no poder comer. Y no porque estés dentro del restaurante, ¿sí? Y te estés muriendo de hambre, pues estás dentro del restaurante, pero no puedes comer. Estar en la iglesia no te hace cristiano, quiero que lo sepas. Y muchas personas están cayendo en esa trampa. He escuchado personas que me han dicho, es que mi familia es cristiana allá. ¿Y eso qué? ¿Qué por el hecho de que tu familia es cristiana, tú eres cristiano? Perdóname, pero no. Cada quien tiene que tomar su decisión. El estar en una iglesia no te hace cristiano. Para ser un cristiano, como dice la Biblia, tienes que estar en Cristo. ¿Realmente Cristo está en tu corazón? ¿Haberle abierto la puerta de tu corazón? No en vano dice Apocalipsis 3:20, y lo han escuchado muchas veces. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Quién está tocando? Cristo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿De quién está hablando? De Cristo. ¿Y de quién más? Tú. Tú decides abrirle la puerta de tu corazón o dejarlo afuera. Cristo puede estar pegado a la puerta de tu corazón y no significa que esté dentro de tu corazón. Fíjate qué engaño. Así que la pregunta es, ¿estoy en Cristo? ¿O creo que estoy en Cristo? Así es como realmente se convirtió el carcelero, ¿sabes? Así es como se convirtió Lidia. Por eso quería que vieran la historia, para que vieran lo que Dios tenía que hacer. Nuevas criaturas. ¿Qué es lo que busca Dios? Nuevas criaturas. Dios no quiere al que fuiste antes. Dios no quería al Arturo de antes. Dios quería al Arturo nuevo. Recuerdo que una persona me dijo, quiero al Arturo de antes. Quiero decirte una cosa, el Arturo de antes ya se murió. Ya se murió. ¿Cómo puedes tener, cómo quieres que querer ser el Arturo de antes y ya murió? Si realmente estás muerto, entonces estás vivo en Cristo. Y termina el apóstol con un saludo diciendo, fíjate qué hermoso saludo, gracia y paz. Así termina, gracia y paz. Gracia primero y paz después. ¿Sabes por qué dice gracia primero? Porque tú nunca vas a tener paz si la gracia de Dios no está en ti. Por eso Pablo dice primeramente gracia y luego paz. ¿Hay paz en tu corazón? ¿Realmente hay paz en tu corazón? Si primero no conoces a Cristo, si no conoces la gracia, Dios no va a poner paz en tu corazón. ¿Sabes por qué? Te voy a decir por qué. Porque la Biblia dice que la paz es exclusiva de Cristo. Y se lo dijo claramente a sus apóstoles. Mi paz os doy, mi paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el hombre la da, como el mundo la da. Es de Él, es exclusiva de Él. Por eso cuando un creyente está pasando por situaciones difíciles, ¿qué hace Dios? Poner paz en su corazón.
Y dices, no puede ser que con lo que estoy viviendo, con lo que estoy pasando, ¿sí? Porque la Biblia dice que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. ¡Wow! Todo entendimiento, todo entendimiento. Así que si no has aprendido a sentir que tus pecados han sido perdonados por Dios, difícilmente vas a poder conseguir la paz. El mundo te la va a robar. Pero si realmente estás en paz, ni aún el mundo, ni lo que esté pasando allá afuera, te puede robar la paz que solamente Dios te puede dar. Ve lo que estamos viviendo. Ve lo que está viviendo nuestro país. ¿No te has dado cuenta? Y te digo algo, gracias a Dios. ¿Y sabes por qué se está dando todo lo que se está dando en este país? Por las oraciones de los creyentes. Porque estamos orando para que Dios transforme este país. Eso es lo que queremos. ¿Quieres un país justo o injusto? ¿A quién quieres? ¿Quieres a Barrabás? ¿Quién era Barrabás? Era un ladrón, era un delincuente, era un asesino. Fíjate cómo el pueblo de judío dijo, queremos a Barrabás. ¿A quién quieres? ¿Quieres a Cristo o quieres a Barrabás? Es Dios el único que te puede dar esa paz. Ahora vamos a los siguientes versículos, el versículo 3 y el versículo 4. ¿Lo quieres leer bien, por favor? Filipenses 3, versículo 3 y versículo 4. Fíjate qué hermoso. Doy gracias a mi Dios. Siempre que me acuerdo de vosotros, estaba Pablo en la cárcel. Y luego dice, así es. Fíjate, aquí hay 3 palabras sobre las cuales vamos a hablar. Primero, agradecido. Pablo era un hombre agradecido. Segundo, orando. Era un hombre que se dedicaba a orar. Su tiempo más valioso era la oración. Y luego, fíjate, en la cárcel, alegre. A ver, pregúntale a cualquier persona ahorita que esté en la cárcel si está alegre. No. Pablo sabía perfectamente por qué Dios lo había puesto en ese lugar. Mucha gente en Roma, antes de que muriera, mucha gente se convirtió. Mucha gente que estaba dentro de la cárcel, que conoció a Pablo, mucha gente se convirtió, ¿sabes? Es más, había soldados que al escuchar a Pablo, porque tenía ahora sí que lo estaban custodiando para que no se escapara, imagínate, ¿no? Pudo haber escapado sin ningún problema, porque Dios lo pudo haber librado si hubiera querido, como lo hizo con Pedro. Pero fíjate qué increíble. Los soldados se convertían, le entregaban su vida a Cristo, creían, y cuando se enteraba el César, cambio de guardia. Cambio de guardia. Qué increíble, ¿verdad? No puedes soportar que sea alguien creyente que esté a tu lado, porque lo quieres cambiar. Estas son las 3 palabras que saltan a la vista. Vemos a un Pablo agradecido, a un Pablo orando y a un Pablo alegre. Y la relación entre tu pastor y la congregación es algo vital. ¿Por qué razón? Porque es la esencia. Que si, ¿cómo vamos a crecer? Pues la única manera para crecer es orando. También tenemos que Dios es dinámico, como te lo dije hace ratito. Dios tiene que movernos a diferentes lugares. Va cambiando conforme a la congregación va creciendo, porque la congregación va creciendo y madurando. Porque la gente va creyendo y cada congregación tiene su dinámica. Unos de una manera, otros de otra manera. Cada quien tiene su dinámica. Cada congregación es diferente. No podemos estar comparándonos con otras congregaciones. Cada congregación es diferente. Y si queremos que una congregación avance y prospere, ¿sí?, tiene que ser una congregación de genuino agradecimiento. Esa es la única manera. Como Pablo tenía agradecimiento. Que aprendamos verdaderamente a ser agradecidos unos por otros. Ustedes no saben realmente cómo oramos nosotros por esta congregación. Y no nomás yo, tengo un grupo de pastores y amigos que oramos todos los miércoles por esta congregación. Eso es lo que hacemos.
Y no nomás por esta congregación, sino por todas las congregaciones donde se comparte la palabra de Dios en este país y fuera del país. Eso es lo que hacemos. Le doy gracias a Dios por haberme escogido para servir en esta congregación. Le doy gracias a Dios. Y le doy gracias a Dios por las personas que han creído. Y le sigo pidiendo a Dios por las que no han creído. Porque solamente Dios sabrá cómo está su corazón. Sinceramente, yo estoy muy agradecido por Dios, con Dios. ¿Por qué razón? Porque Dios, el trabajo es de Dios, no es mío. Yo, el corazón de cada persona. Él tenía un gran valor por esa iglesia de Filipos. Y la gente de Filipenses tenía un gran valor por la vida de Pablo. Así que dice el apóstol Pablo, no solo estoy agradecido por Dios, sino también por ustedes, filipenses, que se acuerdan de mí, que oran por mí, que tienen ese cuidado para conmigo. Y quiero que sepan que yo también oro por ustedes. Recuerden, no existe un pastor perfecto. No existe. Ni Pablo fue perfecto, ni Pedro fue perfecto. Ninguna de las personas que Dios usó para que predicaran el evangelio fueron perfectos. No somos perfectos. Pero también te voy a decir una cosa. Tampoco no estoy buscando gente perfecta. Porque pensaría la gente que anda uno buscando gente perfecta. No, tampoco todos ustedes son perfectos. También son imperfectos, igual que yo. Oye, ¿cuándo vamos a ser perfectos? Cuando lleguemos delante de Dios, quiero que lo sepas. Mientras tanto, somos imperfectos, todos somos imperfectos. La perfección Dios nos la va a regalar en el cielo. Así que mientras estamos en la tierra, mientras nuestra peregrinar está en la tierra, nosotros debemos entender la gratitud y el poder cultivar la palabra de Dios. Una congregación que aprende a orar unos por otros. Ayudarnos mutuamente en oración. Eso es lo más importante. Perdemos de vista la oración. Es una congregación que va a crecer en un genuino amor. ¿Qué es lo que busca Dios? Ámense. ¿Recuerdas las palabras que Dios le dijo a Pablo? O mejor dicho, Jesús le dijo a Pablo. Tú pensarías que todos los apóstoles eran santos y ya te imaginarás bien portados. Perdóname, ¿cuál santos? ¿Cuál bien portados? Cada quien buscaba lo suyo. Eran unos fedallines, quisiera uno, ahora sí que no había una relación con ellos, no había como tal. ¿Sabes qué les dijo Jesús antes de irse después de la resurrección? Les voy a dar un nuevo mandamiento. Ámense. Ámense. Ustedes no se aman. Imagínate, vivieron con Jesús 3 años. Te estaban pidiendo uno, oye, podemos estar uno a la diestra y a la siniestra, y ya te imaginarás los otros enojándose, ¿no? Y ya te imaginarás poniéndose títulos que no tenían ni por qué ponerse. Fíjate que llegó un momento en que Jesucristo, cuando viajaba con ellos, Jesús mismo dijo, ¿hasta cuándo os he de soportar? Imagínate la clase así que de cuates tenía. ¿Hasta cuándo? Imagínate, qué locura. El tercer punto es alegre. Dice, oro con todo el gozo del mundo. Pablo estaba alegre, gozoso, orando por Filipos. ¿Qué hacía? Estaba lleno de gozo. Recuerda, orar es presentar gente delante de Dios. Cuando tú oras por alguien, se la estás presentando delante de Dios. Y estás dejando que Dios sea el que haga el trabajo. A veces quieres tú hacer el trabajo cuando el trabajo lo tiene que hacer Dios. ¿Quieres que Dios trabaje en ciertas vidas? Ponte a orar. Ora por la persona. Tienes que entender que la oración es una oportunidad para entregar a esa persona que quieres que conozca a Cristo. Deja que Dios sea el que haga el trabajo. Tienes que llevar a la presencia de Dios a esa persona y pedirle, Dios, haz lo que tengas que hacer. A veces cuando le digo eso a una señora, digo las señoras, a veces como que tienen miedo, y si le hace, y qué, bueno, a ver, ¿tú crees que Dios se va a equivocar lo que va a hacer? Perdóname, Dios no se equivoca. Es más, hay señoras que quieren hacer cosas que no tienen nada que ver con Dios. Quiero que lo sepas.
porque Dios es el que trabaja en el corazón de las personas. Tú tienes que pedirle, pídele a Dios para que realmente haga ese trabajo en el corazón de la persona. Si tienes a Cristo en tu corazón, tienes ese derecho. ¿Qué es lo que Dios quiere? Úsalo. Tienes el derecho de estar en la presencia de Dios en cada momento. Tienes que pedirle y tienes que suplicarle. No nomás es pedirle, es suplicarle a Dios. También tienes que pedir por ti. Tienes que pedir por tus necesidades físicas. Tienes que pedir por tus necesidades espirituales. Tienes que pedir por tu guía. Tienes que pedir por consejo. Tienes que pedir por ti. Todos necesitamos guía. Todos. Todos necesitamos consejo. Pídeselo a Dios en oración. Y ahora vamos a ver los últimos 2 versículos de esta carta. Ahí vamos, para que ahí sí vamos a terminar. Vamos a leer el 5 y el 6, por favor. Por nuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estamos persuadidos. Estando Persuadidos de esto, en el que el que comenzó. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día. Así es. Fíjate, la primera palabra que vamos a resaltar aquí es comunión. Esa es la base de una congregación, la comunión. Esa es la base de una relación con Dios, comunión. Por eso cuando Dios habla de comunión, está hablando de una común unión entre 2 personas, no entre un grupo de personas, sino entre 2 personas. Esa es la base. No es la comunión de un club deportivo, ¿sí? Ni tampoco es la comunión de un club de fans, ¿no? O de alguna estrella, porque ahora ya sabes que las estrellas ahora sí que brillan cada ratito, ¿no? Es una comunión que Dios produce por tener a Jesucristo en tu corazón. Él tiene que ser, o sí que tu fan, tu máximo. Todos tenemos un Salvador dentro del corazón y se llama Jesucristo. Y ese es el propósito. Eso es lo que Dios quiere, salvar la vida. Recuerda cuando 2 de los apóstoles iban con Jesús y había un lugar donde no querían que Jesús entrara. Los hijos del trueno eran, imagínate. En ese momento le dijeron a Jesús, Señor, manda descender fuego del cielo y extermínalos. Así le dijeron. Te estoy hablando de los apóstoles, ¿sí? A veces puede pasar eso también en tu corazón, ¿no? Oye, Señor, manda descender fuego del cielo y extermínalo, ¿no? Jesús se voltea y les dijo, oigan, vengo a salvar. Es a lo que vengo. Y si estamos aquí, es porque Él viene a salvar. Entonces no quieras exterminar a alguien cuando Dios quiere salvar a alguien. Así que Pablo dice, me gozo con esa comunión que tú y yo tenemos, ¿en qué? En el Evangelio. Tanto ellos se gozaban en la palabra de Dios, como Pablo se gozaba en la palabra de Dios. No es yo creo un poquito, ¿no? Ni o tú crees otro poquito, no estamos hablando de poquito. O estás creyendo o no estás creyendo. La Biblia dice claramente, o eres frío o eres caliente. Si eres tibio, te voy a vomitar de mi boca. Entonces, o realmente estás creyendo que Jesucristo es el único camino para poder llegar delante de Dios, o no estás creyendo. No hay de más. Todos nosotros hemos aceptado la Biblia como nuestra autoridad. Esta es nuestra autoridad, por eso Dios no la dejó. Y no nomás es nuestra autoridad, es nuestra guía. ¿Cómo podemos guiar nuestras vidas? Es el instructivo de vida que Dios nos ha dejado. Espero que realmente sea una realidad en tu vida. ¿Tú crees que Dios dice la Biblia es realmente la palabra de Dios? La gente no cree que la palabra de Dios o no cree que la Biblia sea la palabra de Dios. Es más, mucha gente fue escrita por los hombres. Tienes toda la razón, inspirada por Dios. Toda fue inspirada por Dios. Y claro, te voy a decir una cosa, al hombre le gusta estar cuestionando la palabra de Dios. Y hay muchos hombres que cuestionan la palabra de Dios. Es más, muchos hombres retan. Te digo una cosa, te invito a que lo hagas. Hay muchas personas que lo han retado
¿Sí? Uno de ellos es Josh McDowell. Si ves su vida, retó a Dios. Hay gente atea que dice que no cree en Dios y cuando realmente lo reta y realmente conoce la palabra de Dios se convierte. Qué casualidad, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque es la palabra de Dios. Porque la Biblia dice que es viva y eficaz para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. Esa es la palabra de Dios. Examínala. Llevamos 6,000 años con la palabra de Dios. Y mucha gente ha querido destruirla, ¿sabes? Pero aún así, imposible para poderlo hacer. Hay gente que quiere encontrar errores. ¿Errores? No existe ningún error en la palabra de Dios. Y si tú crees que hay un error, preséntalo. Hay un lugar donde dice que si encuentras un error, no sé cuánto te van a pagar. Si realmente encuentras un error de la palabra de Dios, es imposible. Hoy la gente está tratando de destruir la palabra de Dios, pero no nomás eso. Hoy la gente está tratando de sacar el nombre de Jesucristo como el Señor y Salvador. Hablan de Dios, pero hacen a un lado a Jesucristo. No es lo mismo, quiero que lo sepas. No es lo mismo creer en Dios o gente que dice que cree en Dios y creer en Jesucristo. No. O creemos en Jesucristo para poder creer en Dios, porque si tú crees en Dios sin creer en Jesucristo, no estás creyendo. Así que esa es nuestra base, la comunión. Podemos tener esa vida de comunión con Dios. ¿Quieres realmente esa vida? Los de Filipo fueron muy agradecidos con Pablo. Lo estaban sustentando, fue el amor de su palabra y fue un amor que actúa. ¿Por qué razón? Porque lo iban a visitar. Es ese amor, es ese amor. ¿Tu amor actúa? Si tu amor no actúa, no es amor. El amor de Dios actúa de tal manera, fíjate lo que dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo, tuvo que actuar. Amó Dios al mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios tuvo que actuar para que el hombre creyera, para que el mundo creyera. Y luego dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¡Wow! Como quien dice, Él es el que te va a perfeccionar. Él comenzó la buena obra contigo, Él la va a terminar. Si realmente le das la oportunidad de que Él termine ese proyecto para contigo, lo va a hacer. Y vas a terminar como terminó Pablo, con gozo, con paz y con alegría. Así terminó. ¿Cómo quieres terminar la carrera? Dios tiene un plan para tu vida. Tú decides si lo tomas, tú decides si lo dejas. Él quiere que tú y yo seamos como Jesucristo, que actuemos como Él, que tengamos el amor. Nosotros no tenemos amor por nadie. Realmente Dios y Jesús es el único que puede producir amor por nuestro prójimo. El único lo puede hacer. Tienes que vaciarte de ti mismo, tienes que llenarte de Jesús. Recuerda, ¿estoy en Cristo? Si estoy en Cristo, entonces soy un santo delante de Él. Si soy de Cristo, soy una persona agradecida, oro, siempre estoy alegre y tengo una comunión íntima con Él. Tienes que aprender a obedecerlo. Si quieres ser feliz y quieres tener gozo en tu corazón, tienes que aprender a obedecerlo. Esos son los primeros versículos que estamos leyendo a la carta. El siguiente domingo veremos otra parte de esta misma carta. Creo que es una carta que va a alentar y puede alentar mucho tu corazón. Eso es lo que hizo Dios, eso es lo que hizo Pablo con Filipos. Los alentó y creció esa iglesia de una manera maravillosa. Recuerda que Dios no busca multitudes. Dios busca realmente gente que realmente le crea, ¿sí? Y le siga. Cuando Jesucristo resucitó al tercer día, ¿cuántos quedaron? 11 apóstoles, porque recuerda que uno lo traicionó, y 70 discípulos. Uno pensaría, oye, para ser Jesucristo hubieran tenido que haber sido miles y millones de personas. No. Dios hace su obra con pocas personas.
No necesita multitudes. Las multitudes están afuera, no tienen una relación con Dios. Esa es la gran diferencia. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, gracias, Señor. Gracias por esta carta. Gracias por la vida de Pablo, Señor. Gracias, Señor, por esta enseñanza tan maravillosa que verdaderamente alienta nuestro corazón. Te pedimos, Padre hermoso, que pues tú nos enamores, Señor. Cautiva nuestro corazón. Llévanos siempre a rendirnos delante de ti, a tus pies, Señor. Llévanos también a tener un corazón humilde delante de ti, Padre. Y te damos gracias, Dios. Gracias, Padre, por esas palabras que realmente han alentado nuestro corazón y nos lleva verdaderamente a vivir para Cristo con todo nuestro corazón. Bendice esta congregación, Dios. Bendice a las personas que están aquí presentes, Padre. Te pedimos, Señor, para que pues tú sigas cautivando los corazones de las personas que todavía no te conocen, Dios, para que tú se rindan delante de ti, Señor, y realmente se den cuenta, Padre, del tiempo que tristemente se han perdido de tener ese gozo, de esa comunión y de ese amor, Padre, a través de tu Hijo Jesús. Todo esto te lo pedimos en tu nombre y para tu gloria. Amén.